Bien, este libro de Deuteronomio decíamos que básicamente es un recordatorio, ¿no? Un recordatorio que está haciendo Moisés y de lo que Dios ha hecho con su pueblo hasta este momento. Deuteronomio fue escrito básicamente o registra esos discursos que da Moisés antes de partir, antes de morir, por así decirlo, ¿no? Y esto nos indica de que es antes de que el pueblo ingrese a la tierra prometida, es que Moisés va a dar esta serie de discursos. Básicamente va a dar tres discursos. El primer discurso lo podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 43. Vemos el primer discurso donde básicamente nos va a hablar sobre lo que Dios ha hecho por su pueblo. Después del capítulo 4, verso 44 al capítulo 29, vamos a ver su segundo discurso, donde va a hablar sobre los principios para una vida santa. Ahí vamos a ver cómo es que se repiten nuevamente las ordenanzas, las leyes y todo lo demás, ¿no? Capítulo 29 y capítulo 30 es el tercer discurso, donde vemos cómo es que Dios hace un llamado a que el pueblo se comprometa con Dios, ¿no? Y al capítulo 31 al 34 vemos en la transición de mando. La transición de mando de Moisés a Josué. Y de ahí continúa la historia con el libro de Josué, pues, ¿correcto? Ya cuando ellos ingresan a la tierra prometida. Eso es para entrar en contexto. Entonces estamos en el primer discurso, en la primera parte, en esa parte que abarca desde el capítulo 1 al capítulo 4, ¿no? Entonces hoy nos corresponde el capítulo 3. Estamos en ese primer discurso, entonces. ¿Qué es lo que ya hemos visto hasta este momento? Capítulo 1 hemos visto cómo es que Moisés les recuerda cómo es que ellos eh, salieron del monte Sinaí rumbo a la tierra de Canaán, ¿correcto? Eso es básicamente cómo es que Dios les dijo, ya mucho tiempo en este lugar, por lo tanto tienen que partir ya hacia la tierra prometida. Capítulo 2 vimos los años en el desierto, aproximadamente 38, 39 años en el desierto, y dentro de ello hemos recordado, ¿no? Cómo es que ellos han, sus quejas que hicieron contra Dios, las murmuraciones que hicieron y todo lo demás. Moisés lo ha recordado básicamente en medio capítulo del capítulo 2. Y de la mitad del capítulo 2, ya la última parte, vimos cómo es que comienza la marcha hacia Canaán, ¿no? Después de que Dios había castigado la incredulidad del pueblo, de que habían enviado espías y todo lo demás, Dios le dice que comiencen a marchar ahora hacia Canaán, ¿no? Y ahí estamos, ¿correcto? Y ya esa nueva generación prácticamente que comienza a marchar hacia Canaán. Y en esa marcha hacia Canaán hemos visto que Dios les ha advertido que con dos pueblos no entren en pelea. Uno de esos pueblos eran los edomitas y los otros eran los amonitas. ¿Por qué no ellos deberían entrar en pelea? Uno, y que Dios les ha dicho de que no se los ha entregado en sus manos. Dos, ¿por qué? Porque eran primos lejanos del pueblo de Israel, ya que los edomitas eran descendientes de Esaú y los amonitas descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Entonces, Dios le da las razones por el cual ellos no deben de entrar en pelea con estos dos pueblos. Pero desde el verso 24 al 37 del capítulo 2, hemos visto que para con quienes sí Dios le dice que entren en pelea es que conquisten, dice a Seón, ¿no? Y ahí mencionó a Seón, un rey de los amorreos, ¿no? Y les dijo, a ellos sí, se los entrego en sus manos y tomen posesión de sus tierras, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Moisés? Básicamente Moisés envía una especie de carta pidiendo permiso, ¿no? A Seón, y Seón le va a negar, ¿no? Dice, su corazón se va a endurecer, pero no sé cuáles fueron las razones por las que Moisés de pronto no toma acción, ¿no? Porque Dios le dijo, tomen esas tierras, yo se los estoy entregando, pero sin embargo vemos a Moisés, no sabemos si por estrategia, no sabemos si por temor. uh, Moisés como que de alguna manera quiere ser diplomático, ¿no? Y pide permiso para pasar, y ciertamente ese permiso le es negado, ¿no? Entonces entran en batalla con el pueblo de Seón, con este rey, y vemos una victoria de parte del pueblo de Israel, ¿no? Entonces vemos la primera victoria frente a este pueblo, y hoy en el capítulo 3 vamos a ver cómo es que continúa esa marcha hacia Canaán, ¿no? Y vamos a ver una victoria sobre un pueblo llamado, o sobre un reino llamado Basán, ¿no? Sobre un rey llamado Basán. Entonces eso va a ser la segunda victoria de parte del pueblo de Israel, ¿correcto? Después de eso vamos a ver en este capítulo, cómo es que Moisés recuerda dos tribus y medias que al ver que ya tenían tierras
producto de estas victorias, a este lado del Jordán, ellos dicen, ¿qué tal si nos quedamos aquí nada más? Ellos se van a sentir cómodos con esas tierras antes de cruzar el Jordán. Eso lo hemos visto en el libro de Números, pero nuevamente lo vamos a ver aquí. Y luego vamos a ver cómo es que Moisés recuerda el nombramiento que hace del liderazgo de Josué, ¿no? Entonces, básicamente digo recuerda porque todo lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio es lo que Moisés está recapitulando, está recordando cómo se han dado esta serie de hechos, ¿correcto? Entonces, vayamos al capítulo 1, al capítulo 3, verso 1, ¿ya? Vamos a ver cómo es que cómo es que Moisés recuerda la victoria sobre Basán, ¿correcto? Entonces, dice, volvimos pues y subimos camino de Basán. Recuerda, ya vienen de una victoria sobre el otro rey, ¿no? Sobre Seón, ¿no? Ahora ya dice, volvimos pues y subimos camino de Basán. Y nos salió al encuentro Og, ¿no? Entonces aquí es otro rey, rey de Basán. Og, dice, rey de Basán para pelear, él y todo su pueblo en Edrei, dice. Entonces, hasta este momento hemos visto, ¿no? Dios en la primera batalla le dijo, vayan, tomen posesión, y Moisés quiso ser diplomático. Y sin embargo, el corazón endurecido de ese rey hizo que entren en batalla. Pero en esta ocasión, primero viene como que el enfrentamiento, ¿no? Y en medio de ese enfrentamiento, Jehová va a hablar a Moisés y mira lo que le dice, ¿no? Verso 2 dice, y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, ¿se acuerdan? Por eso recapitulé el capítulo anterior, ¿no? Dice, que habitaban en Hesbón. Entonces, básicamente lo que Dios le va a decir, no tengas miedo, vas a obtener victoria tal como acabas de obtener victoria. Y esas son las palabras que Dios trae a Moisés para que él continúe con esta marcha hacia la tierra de Canaán, ¿no? Es decir, Dios le está diciendo, no tengas miedo de este rey, porque en tu mano he entregado a él y todo su pueblo con su tierra, y harás lo que hiciste con Sehón, rey de Amorreo, que habita en Hesbón. Entonces, y ahora vamos a ver cómo es que entonces Moisés y el pueblo creen en esta promesa. Debemos recordar algo, que la primera generación hace de 38 años vieron a cada uno de estos pueblos y se llenaron de temor, porque van a hacer una descripción diciendo que eran gigantes y que ellos eran como langostas y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero ahora esta es una nueva generación a quienes Dios les está diciendo lo mismo, yo les voy a entregar en sus manos, yo voy a pelear por ustedes. Es decir, es la misma promesa que Dios está haciendo llegar a esta nueva generación. La diferencia entre esta nueva generación y la antigua generación de hace 38 años es que ellos van a creerle a Dios y van a ir a la batalla. En cambio, los otros se vieron como langostas, ¿no? Quitaron su mirada de Dios y se pusieron su mirada sobre sus propias fuerzas. Mira lo que dice el verso 3, dice, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano ¿a quién? A Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Entonces vemos que ante una promesa que Dios trae a Moisés y su pueblo, ellos creen en la promesa y obran y actúan conforme a la promesa, entonces viene la victoria, ¿no? Verso 4 dice, y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, dice 60 ciudades y toda la tierra de Argob, dice, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Dice, las destruimos como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, ¿no? Sigue haciendo la comparación, ¿no? Con su victoria anterior, ¿te das cuenta? Dice, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado, dice, y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, dice, de mano de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Entonces, de esa manera resume Moisés contando a la nueva generación cómo es que obtuvieron estas dos victorias, estas dos primeras victorias
desde que ellos comienzan a marchar hacia Canaán, desde que Dios les dice que hacen tanto tiempo ahí dando vueltas y comienzan a marchar hacia Canaán, tienen dos advertencias, dos pueblos con las que no deben de entrar en pelea, pero dos pueblos sobre el cual ellos reciben promesa de que sí deben entrar en pelea porque Dios se los está entregando en sus manos. Dos victorias entonces que van a mostrarnos el poder de Dios, pero ese poder de Dios que se activa cuando el pueblo está dispuesto a creer en la promesa de Dios. Porque Dios tenía ese mismo poder 38 años atrás. Tenía el mismo poder, la misma promesa, pero 38 años atrás el pueblo no le creyó a Dios. Ahora el pueblo le está creyendo a Dios y está comenzando a ver las victorias. ¿Me va a entender? Y estas victorias de alguna manera les va a hacer ver al pueblo, y creo también a Moisés, hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué digo hacia atrás y hacia adelante? Porque de alguna manera los va a llevar a pensar y a decir, oye, si le hubiésemos creído a Dios, o si nuestros padres hubiesen creído a Dios hace 38 años atrás, ya estaríamos en la tierra prometida, ¿no? O sea, les hace ver hacia atrás y les hace ver cuán incrédulos han sido sus padres, pero también les va a hacer ver hacia adelante en el sentido de que todavía no están tomando posesión de la tierra prometida. Entonces, estas dos victorias son una muestra de cuánto poder tiene Dios, pero que el pueblo es llamado a creer en ese poder. Entonces, son muestras de que tendrán la victoria cuando ellos crucen el Jordán. Y esto le va a servir mucho a Josué, sobre todo quien va a tomar el liderazgo, ¿no? Estas dos victorias en la que él todavía no es el líder, sino en la que Moisés seguía siendo el líder. Pero le va a servir mucho a Josué como muestra de cómo es que Dios les ha dado victorias a este lado del Jordán y ahora está dispuesto a darles victorias al otro lado del Jordán. No sé si te ha pasado en tu vida diaria, en tu vida personal, familiar, como querramos verlo, cosas que quizás en un momento el Señor ha hecho llegar a nuestro corazón, ¿no? Promesas de parte del Señor. De pronto estuviste leyendo tu Biblia y encontraste un pasaje en el que tú dices, yo me aferro a este pasaje, pero luego el temor, la pereza, la incredulidad, como que de pronto nos hacen desistir de esa promesa, nos hacen desistir o desconfiar en esa promesa de parte de Dios y prolongamos nuestro tiempo de espera, ¿no? Hasta que llega un momento en el que nuevamente el Señor te habla, ¿no? En esa área en la que tú estás luchando, nuevamente el Señor te habla y te recuerda nuevamente su promesa y en la que tú dices, le voy a creer, ¿no? Y quizás ahora un poquito más maduro en la fe, por así decirlo, le crees al Señor y el Señor comienza a abrir puertas en ciertas áreas de tu vida, ¿no? Y tú dices, ¿por qué no lo hice años atrás, ¿no? ¿Por qué esperé tanto tiempo? Algo así está pasando, yo creo, ¿no? Por la mente de esta nueva generación diciendo, oye, pero Dios sigue siendo el mismo Dios que pudo haberle dado estas victorias a nuestros padres. ¿Qué fue, no? O sea, conclusión, sus padres no le creyeron a Dios, ¿correcto? Entonces, continuamos con Deuteronomio capítulo 3, verso 9, dice. Mira lo que nos dice el verso 9. Los sidonios llaman a Hermón Sirión, dice, y los amorreos, amorreos Senir. Aquí son otros nombres, ¿no? De este mismo lugar. Todas las ciudades de la llanura y todo Galat y todo Basán, hasta Salca y Edrei, dice, ciudades del reino de Og en Basán, de ese rey a quien a quien derrotaron, ¿no? Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, y mira, es interesante cómo es que la Biblia es específico y Moisés fue específico en poner estos detalles sobre quiénes fue la conquista, sobre quiénes fue esta victoria que Dios les dio, esta segunda victoria que Dios les dio, está registrada en este capítulo. Es interesante cómo es que Moisés pone esos detalles para justamente darnos cuenta que no fue una victoria, bueno, pues, ¿no? Natural, quizás en sus fuerzas o quizás obtuvieron una victoria por, como dice el mundo, ¿no? Estaban en su día, pues, ¿no? Estaban con suerte, como dice el mundo. No tanto es así. Mira lo que describe Moisés, dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Ahora, para que Og, rey de Basán, es decir, este pueblo, Basán,
sea el único que había quedado de resto de los gigantes, esto indica de que uno que era un guerrero, porque los otros gigantes no es que han muerto por muerte natural, sino han sido vencidos por otros pueblos, han sido derrotados. Pero este rey, de alguna manera, era poderoso. Y era, dice, había quedado del resto de los gigantes, dice. Y describe, mira, dice, su cama, una cama de hierro. Dice, no estaba... Me dan una pausa, ¿sí? Ya, anda, cógelo, hijito, ¿sí? Dale, hijito. Bien, y dice, su cama, una cama de hierro. Dice, ¿no está en Raba de los hijos de Amón? Dice, y hace la pregunta, ¿no? Dice, la longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre, ¿te das cuenta? Y da descripciones, ¿no? Y algunos comentaristas llevan esto a una longitud actual, por así decirlo, y era aproximadamente de 4 metros de largo y 2 metros de ancho. Nuestras camas son prácticamente la cuarta parte de eso, pues, ¿no? Nuestras camas son 2 metros de largo y de ancho 1,34 m, ¿no? Y eso sí es lo de 2 plazas, ¿no? Imagínate, esta cama era prácticamente casi de 4 metros. Entonces está dando descripciones primero del rey que gobernaba en Basán y de por sí también de los gigantes, ¿no? Que habitaban toda esta zona, ¿no? Entonces, ante ellos obtuvieron la victoria este pueblo, ¿no? Esta nueva generación. Entonces, es interesante porque esto nos recuerda, estos mismos gigantes, en algún momento a la generación anterior les hicieron entrar en incredulidad, ¿no? Porque ¿qué decían ellos? Somos como langostas a sus lados, ¿no? Son gigantes, ¿no? Entonces, refiriéndose a todos estos pueblos, ¿no? Y entraron en temor, ¿no? Entonces, pero ahora vemos esta nueva generación que ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la gente. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Los gigantes siguen ahí, pero ahora están obteniendo una victoria. Entonces, esto nos muestra que esta nueva generación está actuando en fe, mientras que la antigua generación actúa en incredulidad, ¿no? En temor. A diferencia de que ellos están confiando en lo que Dios ha dicho, porque la fe no viene de la nada, la fe está viniendo de lo que Dios les había dicho. ¿Qué les dijo? Les he entregado en sus manos. Y lo único que ellos tenían que tener en mente al momento de ir a batalla es decir, Dios nos los ha entregado en nuestras manos. Dios nos ha dicho que con ellos sí tenemos que luchar. O sea, con los otros no, les había dicho, porque son sus primos, pero con estos sí tienen que luchar. Tienen que pelear y van a ganar. Y le están creyendo a Dios y están obteniendo victorias, ¿me dejo entender? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Si tuviéramos que hacer una aplicación personal, ¿cómo aplicaríamos esto? Hay situaciones complicadas que muchas veces se nos va a presentar, yo creo que a creyentes y no creyentes, ¿no? Pero la única diferencia es de que el creyente tiene esa promesa de parte de Dios de que Él nos va a sostener, de que Él es nuestra fortaleza, de que Él es nuestras fuerzas, de que Él es poderoso, de que Él es victorioso. O sea, esa es la única diferencia. Pero las dificultades que están ahí en el mundo son idénticas tanto para el creyente y el no creyente. Situaciones difíciles, a veces de matrimonio, a veces de salud, a veces de trabajo. Todos pasamos de alguna manera pruebas similares, como decía Pablo, ¿no? Pruebas humanas. O sea, todos. Pero la diferencia entre uno y el otro es de que nosotros tenemos una palabra de parte de Dios. ¿Y cómo descubro esa palabra de parte de Dios? Yendo a la Biblia, ¿no? Que Él es mi sustento, que Él es mi fortaleza, que Él es mi roca. Pero no basta con conocerlo nada más, porque los padres de esta nueva generación también habían escuchado esa misma palabra, pero no la creyeron. Como dice el libro de Hebreos, no acompañaron de fe. Y ese no acompañar de fe se plasmó en de que no fueron obedientes. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos decir de que estamos teniendo fe en Dios solo porque leemos la Biblia? O cuando comenzamos a dar esos pasos de fe. Cuando comenzamos a dar esos pasos de fe, es que podríamos decir que estamos creyéndole a Dios, ¿no? O sea, porque de lo contrario decimos, sí, yo también le creo, pero no quiero dar esos pasos de fe.
Estoy cruzado de brazos esperando recibir otra señal de parte de Dios para recién animarme, por así decirlo, ¿no? Pero cuando estás seguro de lo que Dios te ha dicho en algún área de tu vida, sea familiar, sea de trabajo, sea de negocio, cree en el Señor, ¿no? Y comienza a dar esos pasos de fe. Amén. Entonces, qué importante es dar esos pasos de fe. Y esas victorias, sean pequeñas o grandes, te van a servir muchas veces para ver hacia atrás, pero también para ver hacia adelante. Para ver hacia atrás y decir, mira, ¿cómo es que este mismo problema sin Dios me complicaba la vida? Pero ahora que cuando lo he creído a Dios, ¿cómo es que Dios abre puertas, abre caminos? Y a esas mismas pruebas te va a ayudar también a servir a ver hacia adelante en el sentido de que cuando vengan otras pruebas dirás, ese mismo Dios que me dio la victoria en tal fecha, en tal lugar, en tal situación, ese mismo Dios me va a dar la victoria frente a las adversidades que vengan, ¿no? Entonces, qué importante es poder aplicar estos pasajes a nuestra vida y no solamente que esto quede como historia, ¿no? Por algo lo ha plasmado ahí, ¿correcto? Y aquí se hace real, ¿no? ¿Habrá algo imposible para Dios? Estos gigantes no fueron imposibles para Dios. Son una muestra de todas las conquistas que van a venir a través del ministerio de Josué. Son unas muestras. Y esto le va a servir de ánimo a Josué más adelante. Verso 12 dice, mira, dice, Moisés va a recordar cómo es que ante estas dos victorias, dos tribus y media como que van a decir, ya, suficiente, ¿no? ¿Para qué es necesario cruzar el río? Eso está registrado en Números, capítulo 32. Todo el capítulo 32 lo puedes leer luego con calma, pero va a haber dos tribus y media que van a decir, pero si aquí también es un buen lugar para pasear nuestros animales, ¿no? Y como que de pronto, lo podemos resumir con una palabra, conformismo, ¿no? No van a querer continuar con esa promesa que Dios les ha dado de darles la tierra prometida. Y Dios va a ser respetuoso de esa decisión y les va a permitir que se queden estas dos tribus y medias a este lado del río, viviendo en ese lado del río. La única cosa que les va a demandar es de que apoyen a sus hermanos en las batallas que todavía vienen al otro lado del río. Vamos a ver esa parte de la historia entonces, del verso 12 al 20. Mira lo que dice. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo del Arnón, dice, la mitad del monte de Galat con sus ciudades, la di a los rubenitas, dice, y a los gaditas. Entonces, rubenitas y gaditas son dos tribus de Israel, el de Gad y el de Rubén, ¿ya? Verso 13 dice, y el resto de Galat y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, todas estas tierras que han ganado en estas dos victorias, dice, que se llama la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Manasés es otra tribu también de Israel. Entonces, estas dos tribus y medias se van a quedar con esas dos victorias, por así decirlo, suficiente. ¿Para qué más? ¿No? Aquí estamos bien, van a decir. Verso 14 dice, y ahí el hijo de Manasés tomó toda la tierra de Argob hasta el límite de Jesur, Maaca, y la llamó por su nombre, Basán Jabot Jair, ¿no? Basán, porque abarcaba parte de este reino que acaban de ganar, ¿no? Basán, dice. Y Galat se lo dice, y Galat se lo di a Magir, dice. Y a los rubenitas y gaditas les di Galat hasta el arroyo de Arnón, dice, teniendo por límite, dice, el medio del valle hasta el arroyo de Jacob, el cual es límite de los hijos de Amón. 17. También el Arabá, dice, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Araba, el mar salado al pie de las laderas del Pisjá al oriente, ¿no? Y describe todos estos nombres, pero básicamente, ¿qué vemos acá? Que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu y media tribu de Manasés van a pedir sus tierras en ese lugar y decir, aquí estamos bien. Ya no van a querer cruzar el río Jordán, donde estaba la gran parte, por no decir la tierra prometida en sí, que era Canaán, ¿no? O comenzando por el pueblo de Jericó. Ellos van a decir, aquí nos quedamos. Y Dios, eso lo puedes ver en el libro de Números nuevamente, en el libro de Números capítulo 32, todo el capítulo voy a saber, Dios va a permitir y va a decir, bueno, ¿no? Si se quieren quedar, que se queden, pero que los varones vayan a la batalla, porque todavía faltaban pueblos por conquistar. Es decir,
los varones de guerra van a tener que cruzar el Jordán, ¿no? Entonces mira lo que dice el verso 18 al 20, dice. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Es decir, pero los varones, cuando dice los valientes, está refiriendo a los varones de guerra, en edad de guerra, ¿no? Entonces dice, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, dice, yo sé que tenéis mucho ganado, les dice, ¿no? Quedarán en las ciudades que os he dado, dice. Solamente las mujeres y los niños se iban a quedar en esa ciudad a esperar que nosotros vuelvan, por así decirlo, ¿no? Hasta que Jehová dice, dé reposo a vuestros hermanos, hasta que sus otros hermanos, las otras tribus, también tengan su tierra prometida, por así decirlo, ¿no? Dice, así como a vosotros, dice, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado al otro lado del Jordán. Entonces volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado. Finalmente, entonces, la única condición es de está bien, si ustedes quieren quedarse aquí, que se queden las mujeres, sus hijos, pero ustedes tienen que ir a pelear la batalla junto con sus hermanos de las demás tribus, ¿no? Y eso lo ves en el libro de Números, pero decíamos, básicamente este es un recordatorio de cómo es que Dios ha obrado con su pueblo, ¿no? Verso 21 al 29, vemos ya la última parte de este capítulo, la tercera parte de este capítulo, cómo es que Moisés va a recordar el nombramiento de Josué. Vuelvo a repetir, Moisés está recordando estos hechos que ya para el momento en el que se está escribiendo o se está dando este discurso ya han ocurrido. Moisés está a días o semanas de partir, de morir, mejor dicho, y está recordando. Entonces estos son discursos que está dando. Está contándole todo esto a la nueva generación. Entonces dice, ordené también a Josué en aquel tiempo, te das cuenta, está hablando hacia atrás, está hablando hacia el pasado, ¿no? Diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, ¿te das cuenta? ¿Cómo es que Moisés anima a Josué diciéndole, tú has visto, tú has sido testigo de las dos victorias sobre esos dos reinos y reinos de gigantes, ¿no? Tú has visto, ¿no? Cómo es que Dios, Jehová vuestro Dios, ha hecho. Es interesante analizar estos pasajes, ¿sabes por qué? Porque Moisés no está diciendo, tú me has visto, no le está diciendo a Josué, tú me has visto cómo he vencido, no dice eso, sino dice, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Le está dando la gloria a Dios. El autor de esas victorias era Dios, no era Moisés. Muchas veces cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, o podríamos llamarle quizás a un hermano menor en la fe, a veces cometemos el error de decir, ya me has visto hacer las cosas, ¿no? Entonces ahora tú hazlo así. Y de pronto nos ponemos como ejemplo, ¿no? Y nos olvidamos que no somos perfectos, porque si nos vamos a poner como ejemplo, también vamos a resultar siendo un mal ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra manera de instruir siempre debe ser, tú has visto cómo es que Dios ha obrado, tú has visto cómo es que Dios ha tenido favor con nuestra familia, tú has visto cómo es que Dios ha tenido misericordia de mí, tú has visto cómo es que Dios ha abierto puertas, siempre poner a Dios por delante, ¿no? Y que, ¿sabes por qué? Porque en algún momento nosotros vamos a faltar, pero Dios no va a faltar. Entonces, que las personas a quienes nosotros instruyamos en cualquier medida, ¿ya? Sea pastor, discípulo, líder, a nuevos creyentes o padre a hijo, siempre debemos poner a Dios por delante, decir, tú has visto cómo es que Dios obra. Y que las personas recuerden eso, cómo es que Dios obra. No tanto cómo el pastor obra o cómo papá obró, sino cómo es que Dios obró a través de su mentor, de su pastor, de su papá, de su líder, como querramos llamarle. Y eso es lo que está haciendo Moisés, ¿no? Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales dice, a los cuales pasarás tú. Entonces está hablando, cuando pases el Jordán, hay muchos reinos, pero de la misma manera como Dios obró con estos dos reinos, de la misma manera como Dios dio victoria, de la misma manera te va a dar la victoria allá.
qué tal ánimo, ¿no? Para Josué, porque Josué se va a dar cuenta que el poder no estaba en la persona de Moisés, tampoco va a estar en su persona, sino el poder estaba en la persona de Dios, en la persona de Jehová. Verso 22 dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios dice, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Entonces, primera instrucción, tú eres testigo de cómo Dios ya obró. Segunda instrucción, no temas, no tengas miedos. Pero no solamente le dice, no tengas miedo a secas, ¿no? No le dice, no tengas miedo, machito, machito, no le dice, sino le dice, no temas, y le da el por qué. Porque Jehová vuestro Dios, Él es el que peleará por vosotros. Y ahí está el secreto, ¿no? Y ahí está lo que Josué constantemente tiene que recordar, que su temor no radica en que él, qué tan armado está, o qué tanta gente tiene, o qué tan capaz es. No puede depositar su confianza en esas cosas, sino que su confianza tiene que estar puesta en que Jehová es el que pelea la batalla. ¿Cuánta enseñanza nos trae eso a nosotros? Cuando nosotros decimos no le temo a los retos, no le temo a los problemas, dificultades que vayan a venir, que no sea porque, no le temo porque, bueno, yo ya estoy, como dice, ¿no? Ya estoy curtido, a veces decimos, ¿no? No le temo porque ya, no, que digamos, no le temo a las situaciones adversas porque sé quién está conmigo, porque sé quién es el que me ha prometido la victoria, porque sé que Jehová es el que va conmigo. En ese sentido es que debemos de decir, no le temo a las situaciones adversas que puedan venir, porque Dios está de nuestro lado, ¿no? Y de esa manera podemos aplicar estos pasajes también a nuestra vida. Y dice verso 23. Dice, 23. Me da una pausa. Listo, mil disculpas. Bien, entonces, verso 23 ahora, Moisés va a recordar algo muy, yo lo veo así, ¿no? O sea, muy delicado para él, ¿no? O sea, va a recordar ahora cómo es que él le suplicó a Dios entrar a la tierra prometida. Ciertamente, ustedes deben acordarse, ¿no? Ese pasaje donde Dios le dice, tú no vas a entrar. Y Moisés le va a suplicar, y eso es lo que él recuerda aquí. Mira lo que dice. Verso 23 dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? Dice, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Está reconociendo el poder de Dios, ¿no? Tú eres único, le está diciendo. Yo cuando leí esto como que de pronto digo, como que le está franeleando, ¿no? O sea, como que lo está alabando, ¿no? Pero al mismo tiempo está presentando una súplica, ¿no? Me deja entender. Señor, tú has comenzado a mostrar tu grandeza, tu mano poderosa, no hay otro Dios como tú. Pero mira lo que dice el verso 25. Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Entonces le ruega que por favor le haga pasar. Y es interesante, porque este ruego se lo hizo después de las victorias que han tenido. Porque le está diciendo, hemos visto tu mano poderosa. Es decir, este ruego le hace después de que Dios le ha dicho ya que levante a Josué. Y él no tiene problema por el liderazgo, no está pidiendo el liderazgo. No está diciendo, Señor, yo soy el que saqué al pueblo, por ende, yo soy el que tiene que introducirlo. Sino, lo que él está rogando es que quiere realmente tomar posesión, ingresar al lugar de la tierra prometida, ¿no? O sea, y ahí como que uno podría decir, ahorita Dios le dice que sí, ahorita Dios le dice que sí, pero no necesariamente va a ser así. La historia no dice eso. Moisés tenía muchas razones por el cual anhelar la tierra prometida. Uno, vemos de que en su vida, básicamente, algunos comentaristas lo dividen en tres etapas. Sus primeros 40 años de Moisés fueron en el que él, en sus fuerzas, quiso traer libertad a su pueblo, en sus fuerzas. Vemos cómo mató a un egipcio con, ¿se acuerdan, no? Los que conocen la historia, mató a un egipcio, ¿no?
porque reconoció que estaban abusando de sus hermanos. Luego se fue 40 años al desierto y estuvo ahí como pastor de ovejas, 40 años en el desierto, ¿no? Y en los últimos 40 años, cuando Dios lo llama, es que él va a sacar el pueblo de Israel y va a estar esos 40 años en el desierto con la esperanza de ingresar a la tierra prometida, ¿no? Pero todo eso no va a llegar, por decir no va a llegar a cumplirse, él no va a llegar a entrar a la tierra prometida. Entonces, él está era un intercesor por el pueblo, pero al mismo tiempo ahora está intercediendo por él mismo. Y me recuerda un poco a lo que Pablo también, una oración hizo, ¿no? Que le había dicho al Señor, y el Señor le había respondido, bástate en mí, gracia, ¿no? Y de la misma manera Dios va a responder aquí. Y esto nos sirve a muchos de nosotros, creo yo, para entender muchas veces incluso los no de Dios. Porque a veces pensamos que siempre Dios va a decir sí, pero hay ocasiones en las que Dios dice no y tiene sus razones y así no lo podamos comprender quizás del todo, tenemos que aceptarlas, ¿no? Y Moisés va a aceptar el no de Dios. Mira lo que dice el verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí, dice. Y aprovechen decir, a causa de vosotros, ¿no? Por lo cual no me escuchó, dice. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. No le da rellenos Dios, ¿no? No le dice, ¿sabes qué, Moisésito? Te recuerdo que tú hiciste eso, no. Simplemente le dice, basta, no me hables más de la... Y cuando dice no me escuchó, no es que Dios no escucha, sino en el sentido de que no concedió su petición. Es decir, le dijo, no me hables más de este asunto, ¿no? Entonces, Dios no quiso escuchar la apelación de Moisés sobre este asunto, en otras palabras, ¿no? Pero debemos recordar básicamente qué hizo Moisés, ¿no? ¿Cuál fue el gran pecado de Moisés en todo caso? Pero también debemos aclarar algo. No es que de que con esto Moisés pierda salvación, no tiene nada que ver con salvación, o sea, para nada. Esto básicamente es una disciplina ministerial, pues si podremos verlo así. No tiene nada que ver con salvación, ¿correcto? Igual Moisés en algún momento iba a morir. Tampoco como estamos diciendo, lo mató. No, Moisés en algún momento va a morir. Es más, la Biblia ni siquiera registra dónde murió, en qué lugar fue enterrado, pero murió. Pero como cualquier otra persona, como Abraham, como Isaac, como Jacob. O sea, no tanto debemos verlo como un castigo en el que hoy Moisés, básicamente es una disciplina ministerial, porque la falta también fue ministerial, porque si de alguna manera comparamos lo que hizo Moisés con lo que hizo muchos del pueblo, quizás podríamos decir, oye, pero si lo que hizo Moisés no es tan grave como lo que hicieron los otros, podríamos decir, pero debemos recordar que Moisés, por así decirlo, tenía un trato especial con Dios en el sentido de que Dios tenía toda una responsabilidad delegada sobre Moisés. Moisés era el líder y era el llamado de alguna manera a mostrar esa fe en Dios, ¿no? Entonces, y esa obediencia a Dios. Entonces, básicamente esto es un acto de corrección ministerial, creo yo, que no tiene nada que ver con salvación y tampoco podemos compararlo con lo que hicieron más adelante, lo que hizo el pueblo, ¿no? Porque uno podría decir, muchos de los otros quizás ni siquiera se merecían entrar en la tierra prometida y Moisés sí, podríamos decir, ¿no? No se trata tampoco de compararlos de esa manera, porque debemos entender que el que fue llamado fue Moisés. Y en ese sentido va la corrección, porque la falta también fue así. ¿En qué fue la falta, no? Dios, el pueblo pide agua, eso está registrado en Números 20, el pueblo pide agua, no tenía sed. Moisés va ante Dios y le dice, el pueblo está pidiendo agua, ¿no? O sea, y no era la primera vez, ¿no? O sea, no era la primera vez que estaba el pueblo así quejoso. Y Dios, en su misericordia, dice, pues dale de beber agua. Háblale a la roca y la roca dará agua para beber para el pueblo, ¿no? Entonces, eso fue la instrucción. Moisés, junto a su hermano Aarón, regresan y dicen, primero, se pusieron como juez, cuando el único juez es Dios. Y aunque quizás tenía razón, pero no fue llamado a hablar de esa manera. Y Moisés dice, pueblo rebelde, les dice. Entonces ponen el rol de juez y califica al pueblo, ¿no? Luego dice, ¿hasta cuándo ha de darles de beber agua? Dice, ¿no? ¿No? ¿Me dan un instante, hermanos?
Y entonces, primero, ¿no? Se pone en rol de juez y dice, pueblo rebelde. Segundo, en rol de proveedor, porque, ¿sabes? Dice, ¿hasta cuándo tengo que darles de beber agua? Pregunto, ¿quién iba a dar de beber al pueblo? ¿Moisés o la roca? La roca, no Moisés. Y tercero, golpea la roca, a la que Pablo más adelante llamaría que era Cristo, en el sentido de que ahí había una manifestación de Cristo en esa roca, ¿no? Y Moisés la golpea, ¿no? Golpea la roca. Ese acto le costó, y Dios por eso le dice, porque no me glorificaste como a Dios. Y no glorificar como a Dios es, de alguna manera, no considerarlo, no tener temor de Dios, no obedecerlo, pero también ponerte en la posición de Dios, de alguna manera. ¿Alguna vez has ayudado a alguien y te han dicho gracias? Y a veces ese gracias puede subir a nuestra cabeza y hinchar nuestro pecho y pensar que somos nosotros los que estamos ayudando. Y de pronto ese buen acto lo puedo estar convirtiendo en algo que no está bien para con Dios. Porque puedo creérmela que soy yo ayudando y no es Dios a través de mí bendiciendo a tal o cual persona. ¿Te das cuenta que mientras más crecemos en las cosas del Señor en el ámbito ministerial, la tentación va de una manera más sigilosa? Gracias, pastor, que la enseñanza me llegó. Ay, se hincha. Me pongo como ejemplo para no afectar a otros, ¿no? Y se hincha el pecho. Y tengan cuidado. Gracias, hermanita, usted sí que... Y tenemos que saber canalizar esas palabras de las personas muchas veces. ¿Entender? Algo similar pasó. Entonces, Moisés simplemente cambio de liderazgo. Moisésito, le va a permitir, sí, ver la tierra prometida, pero no va a ingresar, ¿no? Entonces, quizás esto que acabamos de recordar, en parte nos va a ayudar a comprender un poco por qué Dios dijo, no me hables más del asunto, ¿no? Entonces, verso 27 dice, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos por qué no pasarás el Jordán. Y le dice claramente, ¿no? Porque no pasarás el Jordán. Le vuelve a afirmar de que no va a pasar. Pero lo que sí le permite es ver la tierra prometida, ¿no? Entonces, este monte donde Moisés se va a subir, desde este lugar él podía ver la tierra prometida. Luego iba a morir en este mismo lugar. Y es más, en este mismo lugar es donde se termina de escribir el libro de Deuteronomio, ¿no? Ese es un lugar donde Dios le va a permitir a Moisés estar para poder ver cómo estaba la tierra prometida, ¿no? Verso 28, y le recuerda nuevamente, sobre todo lo importante, por así decirlo, ¿no? Le recuerda lo importante. ¿Qué es lo importante? Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás, le dice, ¿no? Finalmente le dice, más bien instrúyeme a Josué. Ahora, si a nosotros nos ocurriera algo así, ¿cuál sería nuestra actitud que tomaríamos ante Dios? Si fuésemos Moisés por un instante y Dios nos dice, tú no vas a ingresar, más bien ve e instruye al nuevo líder. Pregunto, ¿habría ganas de hacerlo? Si no entro yo, ya, pues que se las arregle, ¿no? Así como yo aprendí de cero, que aprenda de cero. Dice. Ese pensamiento es en el mundo, ¿sí o no? Cambio de mando, cambio de jefatura, que aprenda de cero, ¿no? Que pague derecho de piso. Pues en las cosas del Señor no es así, pues. En las cosas del Señor debemos entender que la obra es del Señor, no de nosotros, ¿no? Y Moisés tenía claro esto, porque luego cuando vemos a Moisés instruir a Josué, no lo vemos hacerlo de mala actitud. En todo momento vemos a Moisés como un verdadero pastor, ¿no? Entendiendo que el ministerio no se trata de él, sino es de Dios, ¿no? Y vemos o que el pueblo no le pertenece a él, sino que le pertenece a Dios. Y es más, cuando vemos en el libro de Números, Moisés intercede porque el pueblo no se quede sin líder, porque le dice, porque tu pueblo estará como oveja sin pastor. Y ahí es donde Dios le dice, pues entonces levanta a Josué.
que ya estaba ahí listo, ¿no? Entonces, eso es mucho que podemos aprender de Moisés, ¿no? Esa actitud con la que él respondió al no de Dios, porque créeme, ¿no? Que a nosotros el Señor nos diga no, ¿cómo reaccionaríamos? O mismo Pablo, ¿no? Orando por su aguijón y Dios le dice, no, bástate en mi gracia. Y eso no fue el final del ministerio de Pablo, continuó. Sea, continuó sirviendo a ese Dios y es más, vemos en el libro de Hechos que muchos sanaron bajo el ministerio, por Dios lógicamente, pero a través del ministerio de Pablo. ¿Me voy a entender? A través del ministerio de Pablo muchos fueron sanados, bendecidos. ¿Por qué? Porque estos hombres de Dios tomaron con total madurez, mansedumbre, humildad, los no de Dios. La pregunta es, ¿cómo nosotros tomamos esos no de parte de Dios, no? O sea, porque de lo contrario, si siempre vamos a servirle porque siempre Dios nos dice sí, es un servicio convenido. Pero si le sirvo a pesar de que Dios dice no, ese es un servicio genuino, que comprendemos que finalmente de Dios es la obra, ¿no? Amén. Y finalmente termina el verso 29, dice, y paramos en el valle delante de Bet Peor, dice, ¿no? Entonces ahí acaba esta primera parte del recuento que está haciendo Moisés, mis hermanos. Entonces, ¿qué tal si oramos para poder dar por culminado este estudio? Y de ahí podemos hacer algunos cuantos comentarios, preguntas, o quizás alguien quiera acotar algo más, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque nos anima, Señor, a través de este estudio a tener fe en ti, Señor, a entender que las victorias vienen de parte de ti, Señor. Que así como tú diste victorias a tu pueblo cuando tu pueblo creyó en ti, Señor, de la misma manera, Señor, lo harás en la vida de cada uno de nosotros, en esos retos, dificultades que puedan venir, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, con la fe puesta en ti, Señor. También, Señor, ayúdanos a aprender de Josué y sobre todo de Moisés, Señor. Ese corazón manso, ese corazón de pastor, ese corazón, Señor, que ciertamente, Señor, estuvo dispuesto a obedecerte a pesar de que tú le dijiste no, Señor. En el nombre de Jesús, de la misma manera, ayúdanos, Señor, a siempre estar dispuestos a servirte en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.